Y bueno, esto de que sea un testimonio y que a partir de eso nosotros podamos entender qué es lo que pasa con las cosas, un antropólogo pueda leer, un economista pueda leer y un historiador pueda leer un edificio, pues es parte de lo que yo involucraría con la relación que existe de la arquitectura con estas tres ramas. Yo en algunas ocasiones comento, y no es algo que yo diga de manera personal, muchos otros entes me dicen anteriormente que un edificio se lee. Y hace poquito me pasó, dije esto mismo, me dicen así como que aquí se me ocurre decir que un edificio se lee. ¿Cómo se lee un edificio? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo leer un edificio? Obviamente, observando. Por el tiempo, por los años de lo que está hecho. No tiene nada escrito. Como papel, símbolos literales, sí se puede leer. O como algo que tenga gráficamente algún idioma, lo que sea, español, francés o algún código egipcio, lo que sea. Pero sin embargo, un edificio se lee. A lo largo del tiempo así ha sido y así se ha convertido en una fuente de lectura para un antropólogo, obviamente, que a través de lo que nosotros hagamos y dejemos manifiesto en un edificio, él va a poder interpretar ciertas cosas. Un economista hará lo mismo y nos hablará entonces de cómo es que una ciudad fue más rica o menos rica, o cómo es que una colonia la podemos clasificar como una colonia que tiene que buscar sus recursos, o como una ciudad, por ejemplo, Salvatierra, que por ahí hay unos banderines que dicen que es una ciudad palaciega. Un palacio existe donde hay una ciudad que tiene recursos económicos para hacer esos palacios. Como una ciudad de Morelia, no sé si algunos conozcan la ciudad de Morelia, que es una ciudad con unas construcciones magníficas que hablan precisamente de la riqueza que tuvo la ciudad en su momento, y que entonces un economista, por supuesto, que puede leer las cuestiones que a él le interesan, que son las economías. Un antropólogo va a poder leer lo mismo y un historiador va a poder hacer lo mismo, porque a lo largo del tiempo hemos construido de manera diferente. Dicen que la historia es lo que pasó antes, en el pasado. Cuando yo acabo de decir lo que estoy diciendo, pues ya pasó, ¿cierto? Hace un minuto ya es pasado. Entonces se convierte en materia de estudio de un historiador. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. La arquitectura que hacemos o que estamos haciendo respecto a la arquitectura que hicimos hace algún tiempo, evidentemente es completamente distinta. Si yo me voy a la Edad Media, la tipo de construcción que yo hice es completamente diferente al tipo de arquitectura que hago hoy, porque los materiales son diferentes, porque mis posibilidades técnicas son distintas. Si me voy a la prehistoria, pues va a pasar lo mismo, porque los cuales avances técnicos no igual nada. Las cosas con las que yo construía eran las que estaban allí en la mano y podía manipular, porque Aporte tampoco tenía herramientas. Lo que hacemos hoy obviamente habla del tipo de sociedad que somos hoy, con todo lo que implica. Formas de pensamiento, sistemas económicos, tradiciones, costumbres, que también se modifican y que también se convierten en materia de estudio de los antropólogos. Pero que a veces también nos da pie a cuestionarnos. A veces alguien, y sobre todo una generación anterior de la que se habla, decimos que los tiempos pasados fueron mejores y cada generación nos va a hacer un estudio caso, pero realmente las reflexiones que tengo sobre algunos componentes de cómo investigar, cómo hacer que las personas participen, viene de muchos años, yo diría que más de 15 años. Entonces, todo ese trabajo que he realizado en diferentes comunidades, mi profesión, mi especialidad es antropología, pero hice la maestría en turismo sustentable y luego el doctorado en sustentabilidad. Entonces, yo tengo un arraigo, un vínculo bastante cercano con lo que son las comunidades productivas, llámese pueblos originarios, ejidos, comunidades campesinas, empresas sociales, pueblos con cultura, con historia, y me he especializado en el turismo cultural. Entonces, toda esa es mi experiencia y
estuve trabajando para la investigación de mi tesis doctoral también en un ejido que está, digamos, en la misma ciudad del Instituto Federal, la Ciudad de México, y que es el principal proyecto ecoturístico de administración campesina, ejidal, a nivel de América Latina. Es un hito, y he visto yo, he vivido el proceso de cómo ellos han estado involucrándose en el turismo sustentable. Producto de ese trabajo es esto, ese libro que he sacado, y que bueno, la Universidad de Guanajuato, digamos, vio que es interesante, porque, digamos, aparte de esto, es el único documento que empieza a testimoniar, digamos, los alcances, los valores que tienen estas comunidades para emprender proyectos inéditos para ellos, pero que ahora se han transformado en un hito a nivel internacional. Con esto, México, con bueno, la experiencia ejidal de San Nicolás Totolaco, es, digamos, lo que está marcando la orientación de cómo se debe trabajar a partir de nuestros bienes y patrimonios culturales, naturales, etc. ¿Sí? Entonces, yo esto vengo como a hacer una réplica, hacer profundizar, avanzar más ya con Ballesteros. Entonces, Ballesteros tiene una antesala muy grande y por eso tenemos los resultados que voy a mencionar a continuación, y yo doy la vuelta a eso y concluyo. No hay campesinos pobres, no lo son. La siguiente. Entonces me hago una serie de, si quieren les puedo compartir esto, se puede mirar. Entonces, entonces empiezo, no solamente para Ballesteros, sino para todo lo que vengo haciendo, que hay un cuestionamiento en lo que todo, digamos, nos está dando la humanidad y el medio ambiente. Entonces, empiezo a cuestionar la siguiente. Empiezo a cuestionar lo que es el desarrollo, las políticas de asistencialismo, lo que son los paquetes tecnológicos. Acá hay unas preguntas, unos temas, ¿sí? Sí. Entonces, sin embargo que, digamos, la propuesta occidental nos ha dado muchos beneficios, logros tecnológicos, productivos, económicos, o sea, eso está como muy evidente. Pero también hay otra cosa desastrosa que nos está dando, y es justamente el deterioro grande ambiental que hay en el planeta. Dos aspectos hay en la preocupación del mundo entero. Uno es la deshumanización y el deterioro ambiental. Entonces, la siguiente. Entonces, estamos nosotros como, tanto los que pensamos como investigadores, como la gente, digamos, del campo, entonces, por un lado, querer sí desarrollarnos y poder tener pistas, poder, etcétera, etcétera, cosas de la modernidad, pero por otro lado queremos conservar nuestra identidad y querer empezar a hacer cosas diferentes, pero yo concluyo que no se va a poder hacer nada diferente si no se va a repetir las cosas que ya en 200 años de propuestas de desarrollo no dan resultado. El ejemplo tácito es lo que el señor que antecedió fue el proyecto de la FAO, que trabajó en Ballesteros. No hubo participación de la población local, añadido a los problemas de agua, etc. ¿Sí? Entonces, yo digo que para no seguir con esta contradicción y esta contracorriente, tenemos de cambiar. ¿Qué debemos cambiar? Pues nuestra forma de pensar. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, empecé a ver a los productores, a los campesinos, como seres extraordinariamente poderosos en sus conocimientos. Antes de entrar a Ballesteros hice una encuesta y les dije: señor, ¿usted se siente pobre? ¿Ustedes, cómo ustedes es? Yo soy pobre, señor, profesora, porque pues
no tengo nada, y al 100% salió extrema pobreza en el enfoque que nosotros. Pero yo le había dado muchas vueltas por Ballesteros. Yo he visto realmente un paraíso en Ballesteros. La laguna, 19 hectáreas, hicimos un inventario, 16 ojos de agua, balneario con aguas termales, bosque de 300 hectáreas, tierras agrícolas, el balneario que es el país de Gidal. ¿Y tú te sientes pobre? Yo me siento pobre. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, acá hay que empezar a trabajar de nuevo todo. Empezamos a trabajar con una nueva visión, como ya estuve trabajando en otras comunidades, y entonces, pues la amenaza es esta, en el mundo, no es Ballesteros. Vivimos, o sea, cuando uno trabaja, algunos aspectos que quiere cambiar, pero estás trabajando con los mismos patrones, la metodología, las teorías y todo esto, no vas a tener resultados significativos, no lo vas a tener. Entonces, la nueva corriente de investigadores, estamos haciendo propuestas diferentes, porque si no vamos a seguir en una ignominia, o sea, algo así insostenible, insólito. Dices, yo me voy, porque el mundo se está acabando. Y entonces, pero tenemos un gran también complejo biocultural, la naturaleza y la cultura que lo administra. Entonces, lo tenemos en México, en los países del sur del mundo, lo tenemos felizmente, en el centro-sur. Entonces, me agarro de eso y empiezo a trabajar en Ballesteros. La siguiente. Bueno, la idea es rediseñar nuestro planeta. La idea, con muchos expertos en el tema, trabajar lo que es la biocivilización. La siguiente. Bueno, entonces nos acercamos a Ballesteros y vimos que realmente, como les vuelvo a decir, es un recinto hermoso con tantas bondades, pero está amenazado por saqueos, robos de árboles, de animalitos, de peces, etcétera, etcétera. Todo lo que me contaron es eso. Y además, yo vi algo maravilloso en los productores. Es cierto que no han hecho proyectos productivos aparte del balneario, solamente han dedicado su esfuerzo en resistir la protección de esos bienes. O sea, cuidar que no se meta el otro y el otro. Y entonces eso nos distrajo tanto que no han hecho proyectos productivos. En cambio, en San Nicolás Totolapa han hecho, después de su bosque hermoso e inmenso que tiene, 2.500 hectáreas de bosque pegadas, que es el pulmón del eje, ellos han generado ya 200 proyectos productivos dentro de su bosque, pero administrados por ellos. Entonces, ellos dijeron, no, estamos avergonzados porque lo hemos hecho, solamente cuidamos y cuidamos. Y ahí se han desgastado. Y además, hay un problema crucial que yo vi. Hicimos una encuesta con los niños de las escuelas y las secundarias y casi el 90% de los niños no conocen sus bienes y patrimonios. Ojo que no digo recursos, no hay recursos se explotan y la naturaleza no se explota. Entonces, estos bienes y patrimonios, lo que, digamos, si no lo conocen los niños, lo que los mayores han estado cuidando aguerridamente, y ellos dijeron textualmente ahí en las encuestas, daríamos nuestra vida por mantener. Si nos dicen ponemos las armas por defender mi ejido, yo las pongo, así textualmente. Pero pregunta un niño y un joven, ¿cuál laguna? ¿Cuál ojo de agua? ¿Cuál esto? Los papás ni siquiera les han llevado a pasearse por la laguna. Eso es el 90%. Entonces hay una incertidumbre del futuro, porque mientras que la generación actual está así como cuidando adecuadamente, los jóvenes que migran, pues regresan otra vez y bueno, tienen otro estilo de vida, etc., pero ya no quieren. Entonces yo estoy predestinando que si se continúa así, en menos de una generación desaparece Ballesteros. Entonces, ¿qué hacer ante eso? La siguiente. Hicimos muchas actividades
muchísimas de investigación. Siempre en la investigación participaron los ejidatarios. Siempre, digamos, estuvimos la academia, estuvieron las autoridades, hicimos muchas visitas, propuesta de convenio con el municipio, con la anterior alcaldesa, y los llevamos también a lo que es capacitación, a otros proyectos ejidales campesinos. Por ejemplo, acá los llevamos a lo que es en Hidalgo, son parques acuáticos. Yo siempre tengo la idea de que hay que ir a lo mejor, así, lo mejor, y la idea es el embellecimiento en todo. No es nada más trabajar la sustentabilidad y poner árboles verdes, no, pero ¿qué te va a dar esa área verde? Paz, sosiego, belleza, éxtasis, que casi la mayoría hemos perdido por ver cosas así como en penumbra, feas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, se ha llevado a muchas de las autoridades, las personas, hemos ido a la Ciudad de México, hemos visitado San Nicolás también con un grupo, jóvenes, niños, en fin. Luego también los vinculé con la CDI y se logró el título de pueblo originario para poder bajar recursos y también que ellos puedan recrear sus propias raíces indígenas. Había muchas manifestaciones que decían: yo soy videojuego, pero yo tengo mi raíz, mis padres hablaban el idioma local, ¿no? Entonces, eso se intervino mucho. Bueno, ese es el parque acuático, por ejemplo, ustedes seguramente conocen, el de San Iquipan, en Hidalgo, ¿sí? Donde tiene una inversión extraordinaria de millones de pesos. Va a ser un hotel 5 estrellas y ya tienen olas artificiales, tienen grifos, etcétera, etcétera. Los ballesteros cuando fueron se quedaron parados y dijeron, les preguntaron, y nosotros dijimos: pregunte usted cómo empezaron. Dijeron los ballesteros al llegar, ellos tenían más pocos bienes naturales que nosotros. Nosotros podemos ser muchísimo más que ellos, pero ellos tienen unos parques acuáticos, pero así monstruosos, grandes, y digamos generan muchos recursos, trabajo, están asegurados sus hijos, etcétera, etcétera. Participan los hijos de las comunidades ahí, y bueno, ahí estamos. Bueno, son fotos de todos los eventos de la primera etapa. Siempre estuvimos en esto de que ellos reconozcan dónde están mis bienes y patrimonios, dónde. Y así mujeres, mayores, ancianos, estuvieron trabajando, muchas asambleas, etcétera, etcétera. Entonces, ya con la primera etapa, ¿sí? Acá vimos mucho, la última acción de la primera etapa fue que la universidad fue la motivadora para que pueda hacerse esa entrada de ballesteros, que ahora está, digamos, como incluso con un camelloncito para poner flores. Se olvidaron de las flores, los ballesteros y los Lubrileón. El municipio ya hizo. Entonces me toca la siguiente decir: ¿y dónde está el embellecimiento? Porque habíamos apostado por embellecer. El turista va por la belleza, no va a comprender que no tiene presupuesto, no, nada. Acá dices: me presentas un producto turístico bello, en lo que es su identidad, en lo que es su perfil genuino. Entonces eso es lo que está faltando. Y bueno, eso es un ejemplo. Y bueno, estuve muy entristecida, mis alumnos y mis colegas también, de que la laguna de Ballesteros, que era un paraíso de peces, de aves, el espejo de agua estaba lleno de cardúmenes, etcétera. Yo cada vez que iba me tenían que jalar para decir: vamos, Gloria, allá, ¿no? Porque realmente yo estaba súper feliz. Pero después de un tiempo me empezaron a llamar, me dijeron: está bajando el espejo, los peces están muriendo, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que les confieso que no dormí una semana, porque habíamos levantado muchos proyectos turísticos de cabalgata, de campamento, de pesca deportiva con mis alumnos. Entonces esos proyectos están ahí encarpetados. Y después llevé a otra generación de alumnos y
yo saqué un video hermoso, que pena que no los traje, pero les prometo brindarles, que está todo el proceso de todo lo que es la expresión de vida, en flora, en fauna, en todo, en la organización campesina, cómo ellos manifiestan esa protección, etc. Y entonces los llevé a mis alumnos y me dijeron, profesora, ¿dónde está la laguna que tanto nos ha dicho y hemos visto en el video? Chicos, están pisando lo que era la laguna. ¿Es esta? Actualmente está en la seca otra vez, me dijeron, hace como 2 semanas que fui. Y yo estoy caminando sobre un área desierta, 20 hectáreas. ¿Qué fue lo que le pasó? Sequía. Nosotros hemos hablado con investigadores de fuera, etcétera, y pues nos dijeron que muchas lagunas del mundo y también de Guanajuato se han secado o han bajado mucho. Pero los ballesteros tienen como un recuerdo de 80 años más o menos que pasó. Estoy haciendo una evaluación de eso con mis alumnos y bueno, saldrán después los resultados. Pero bueno, eso era como un atractivo central. Pero hay otros atractivos hermosos que tiene Ballesteros, sus ojos de agua, la mayoría termales, y luego su gran bosque también medicina. Estamos esperando la época de aguas para que pueda reverdecer y se siguen los proyectos allí. Entonces, en esta segunda etapa, lo que ya queremos hacer, porque pienso yo como una segunda etapa, yo el año pasado casi no he ido mucho, porque la verdad que me dio un shock de ver esta laguna seca. Y dije, bueno, vamos a dejarlo, a ver también que reaccionen los ejidatarios, no soy la mamá de los pollitos, ¿sí? Entonces, más bien ellos que vengan y digan qué quieren hacer. Y ya para este año me llamaron ellos y me dijeron, doctora, quisiéramos trabajar la segunda etapa. Entonces, eso es diferente. Yo la verdad que me traumé mucho. La siguiente. Bueno, entonces la idea ahora, con todo esto de digamos, la experiencia de San Nicolás, que es vigente, que ha generado empleos, que la gente tiene cada fin de año, sus propios recursos, empezaron con 2.000, 3.000, 4.000, ahora les dan 8.000 a cada ejidatario mensual, al final de año. Aparte de sus puestos productivos, les paga el gobierno por ser reserva ecológica comunitaria. Con la declaratoria, esa fue la primera en todo México. Entonces, la idea es ahora poner esto en Ballesteros, la declaratoria de reserva ecológica comunitaria. Y esto vincula a lo que es el turismo sustentable, ¿sí? El ecoturismo, el turismo vivencial, el turismo gastronómico, el turismo cultural, el turismo lingüístico, todas las variantes del turismo. Entonces, por eso es de que estamos pensando de que realmente la siguiente, que con esto el proyecto se llama justamente para hacer todos los trámites desde la declaratoria. En un inicio fue, digamos, como que así lo hacemos, pero he averiguado que hay una serie de trámites que hacer y los investigadores, los profesores como nosotros, pues no tienen tiempo para eso. Confieso que me distraje mucho en mis actividades netamente académicas que nos dicen que escriba y escriba